Es una bendición estar nuevamente en esta transmisión y llegar a cada uno de ustedes para hacer exactamente lo que el Señor quiere que hagamos. Que recibamos la revelación que Él ha estado trayendo, pero al mismo tiempo que la apliquemos de la manera en que el Señor lo ha estado diciendo. Estamos en el último capítulo de la etapa de discipulado, los propósitos del discipulado. Y recordemos que vimos como número 1, formar a todo convertido a la imagen de Cristo. Esto debemos de tenerlo muy claro, porque si no lo tenemos claro, no vamos a estar haciendo el discipulado con el fin y el propósito que el Señor lo está demandando. Número 2, vimos también hacer discípulos con influencia trascendente. Y aquí fue cuando vimos algunos principios de discipulado trascendente, y por cierto vamos a finalizarlos ahora, porque hoy nos corresponde el número 6. El número 6 nos habla que el discípulo trascendente es el que tiene una visión abarcadora. Todos tenemos claro que la visión que el Señor nos ha dado como misión cristiana al Calvario es establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando hablamos de este principio, en donde nos dice que el discípulo trascendente es el que tiene una visión abarcadora, naturalmente se está refiriendo a aquel que no se conforma con un límite o una área geográfica. Definitivamente pasa o sobrepasa cualquier barrera, cualquier limitación que se le presente, porque definitivamente sabemos todos que si Dios nos dijo que hay que establecer su reino, Él mismo es el que abre las puertas, Él mismo es quien provee los recursos, y naturalmente nos ha dado la capacidad para que podamos hacerlo. En cuanto al área geográfica, recordemos que el Señor nos ha hablado de las naciones. Por eso definitivamente tenemos que tener claro que la voluntad de Dios es que vayamos a las naciones para establecer el reino de Dios. Debemos entonces de prepararnos adecuadamente para ir a donde el Señor lo indique. Cada discípulo debe tener claridad de eso. Está preparándose y debe estar preparado para cuando el Señor indique el momento y el lugar en donde también tiene que ir para establecer el reino de Dios. Por eso lo que hacemos a través de los grupos de comunión familiar está muy relacionado, está íntimamente relacionado, y por eso al mismo tiempo tenemos que aprender a trabajar también con gente de otras naciones en nuestra ciudad, en nuestro país. Por ejemplo, en Guatemala, aquí en Guatemala sabemos que hay chinos, hay judíos, hay árabes, hay centroamericanos. Entonces debemos de ver a cada una de estas personas como naciones, trabajar con ellos, porque de esta manera también nosotros estamos alcanzando las naciones para Cristo. El plan de Dios para toda la iglesia, incluyendo naturalmente los ministerios, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que cada uno podamos ser instrumentos de gloria, instrumentos poderosos para que el Señor haga lo que Él quiera hacer, y Él se glorifique también a través de nosotros. Nuestro Dios es bueno, es grande, es todopoderoso, es sobrenatural también, como lo explica o lo aclara aquí el apóstol, nuestro apóstol, el apóstol Abraham. Ahora, debemos entonces de producir discípulos que sobrepasen cualquier tipo de limitación, hagan las cosas que nunca se han visto. Por eso Jesús en Juan 14, 12 dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor está hablando de esto, no se está refiriendo solamente
el que cree en mí, las obras que yo hago hará también, y aún mayores. Recordemos que cuando el Señor habla de esto no se refiere más bien solo a sanidades. Algunos dicen, bueno, se está refiriendo a sanidades, milagros que tienen que ver con sanidades. Es más que eso. Definitivamente es cumplir el propósito del Padre en su plenitud. Las cosas que yo hago, ustedes van a hacerlas también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Séptimo principio: el discípulo trascendente es el que potencializa sus dones y ministerio. Definitivamente, mis hermanos, recordemos que es necesario que multipliquemos aquello que el Señor nos ha dado. Así como la parábola de los talentos, ¿verdad? Que es importante, que Dios conoce nuestras capacidades, pero también Dios espera que nosotros podamos multiplicar lo que Él nos ha entregado, el don. Por eso hablamos en un momento acerca de la diversidad, pero también de la pluralidad, tanto de los dones como los ministerios. Deben de reproducirse, deben de extenderse y ampliarse hasta donde Dios quiere que se amplíen. Y por eso es importante entender la multiplicación que debe darse también en relación a los dones. Por eso habla el principio de que el discípulo trascendente es el que potencializa sus dones. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar a gente de Dios que usa lo que tiene y lo usa para beneficiar al cuerpo de Cristo. No para beneficiarse a sí mismo, sino para cumplir con el propósito de Dios al multiplicarlo dentro de la misma iglesia. Número 3, vamos a entrar en número 3 dentro de los propósitos del discipulado, y es hacer discípulos proactivos. Definitivamente, cuando hablamos de discípulos proactivos, aunque este término suena para algunos algo novedoso e incluso extraño, pero aclara el apóstol que se está refiriendo a aquel discipulado en donde el discípulo refleja verdaderamente ideas creativas y acciones concretas que fomentan el crecimiento de la iglesia, fomentan el crecimiento del grupo y promueven el desarrollo de los discípulos. ¿Cómo así? ¿Cómo poder entender mejor esto? Muy bien. Definitivamente, para todo lo que hacemos hay un modelo, hay un diseño. Y todos tenemos que hacer las cosas en base al diseño, en base al modelo que el Señor ya nos mostró. Pero no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor a que yo no quiero salirme del diseño. Lo voy a explicar. Para poder llevar al grupo a ejecutar los mandatos, por ejemplo, discipular, evangelizar, ahí está dado ya por el Señor el mandato. Y ya el Señor entonces, por ejemplo, discipular, ya el Señor dio el diseño. ¿Cómo se hace el discípulo? Evangelismo, ¿verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, pero ¿dónde entra la creatividad? ¿Dónde es que puede fomentar el discipulador el desarrollo, el crecimiento tanto del discípulo como del grupo y de la iglesia misma? Bueno, hay algunas iglesias que de repente todo lo hacen basados en programas. Vamos a tener el domingo un día de evangelismo, y entonces es el único día que todos, o la mayoría, se supone, ¿verdad?, evangelizan. El discípulo que nos muestra este principio que dice un discípulo, o un discipulado más bien, que desarrolla discípulos proactivos, es donde el discipulador está llevando a los discípulos no a un programa, sino a un estilo de vida, algo continuo y permanente, donde no está esperando, ¿verdad?, que se anuncie que va a haber evangelismo.
No, Él lo está haciendo. Él saca a los discípulos de las cuatro paredes y los lleva a donde debe llevarlos para ganar a otros, para traerlos al reconocimiento del señorío de Cristo. Estos son detalles que son importantes. Por ejemplo, se habló en la etapa de grupos de comunión familiar las diferentes estrategias que se pueden desarrollar. Entonces, el discipulado que promueve este tipo de discípulos proactivos, gente con una capacidad extraordinaria para realizar lo que Dios ha dicho. Ideas, pero no ideas que se salen del diseño, sino que dice, muy bien, vamos todos a hacer lo que el Señor ha mostrado. Así es de que vamos a derribar cualquier tipo de limitaciones, cualquier tipo de barreras, y vamos a crear soluciones y vamos a hacerlo. El Señor ha dicho que evangelicemos, vamos a evangelizar. El Señor ha dicho que hagamos discípulos, vamos a ser discípulos, pero genera las ideas, no ideas, a ver, dejémoslo claro, no ideas particulares, ideas aisladas que sacan del diseño, sino ideas que vienen directamente de Dios para poder, es una iniciativa para poder hacer exactamente lo que el Señor ha dicho. Cuando nosotros vemos el discipulado proactivo, definitivamente es un discipulado que va a enseñar a los discípulos a crear cualquier tipo de solución, anticiparse definitivamente ante cualquier circunstancia difícil, y va a lograrlo, va a hacerlo, va a realizarlo. Por eso es de que debemos de entender que como cuerpo de Cristo, todos nosotros nos necesitamos unos a otros, y nos necesitamos para poder todos exactamente cumplir con el propósito de Dios. Jesús expuso a los discípulos, los expuso y los expuso al público, los envió y Él los mandó y les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También el Señor en cierta ocasión les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, habían circunstancias muy particulares que el Señor no las describió cuando los envió, que se iban a dar. Por ejemplo, les dijo, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Ahora Él no les dijo, mire, van a encontrar enfermos en esta situación y algunos van a estar afuera, no, otros van a tener que entrar a la casa, otros van, o sea, Él les dijo, sánenlos. Para cada circunstancia aquí, definitivamente, cada caso más bien, se iban a presentar diferentes circunstancias, pero ellos tenían que hacer lo que el Señor les dijo. Por ejemplo, viene a mi corazón aquellos muchachos que abrieron el techo. La casa estaba llena, no había forma de cómo llegar a Jesús entrando por la puerta. Y estos tuvieron esa creatividad, ¿no? Abrieron el techo y por ahí bajaron al enfermo. Llegaron, o sea, rompieron cualquier tipo de barrera, limitación para poder llegar hasta Jesús. Ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, ese tipo de discípulos son los que debemos de estar nosotros produciendo. Gente que no se detiene por nada para cumplir el propósito de Dios.
no se detiene por nada para hacer cada uno de los mandatos que el Señor nos ha mandado a hacer. Nosotros tenemos que tener muy claro también que, como punto número 4, tenemos que formar discípulos con mentalidad productiva. Esto es muy importante porque definitivamente hay cualquier tipo de crisis a nivel mundial. Hay crisis en todo sentido. Pero cuando nosotros vemos esa crisis y esa frustración que hay no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia, es porque no hemos trabajado en producir discípulos o en hacer un discipulado altamente efectivo. Recuerden ustedes que tanto en el tiempo de Moisés como en el de los apóstoles, en Hechos 18, hablando de Moisés, y en Hechos 6, buscaron hombres que fueran capaces, llenos de fe, sabios, hombres experimentados. Definitivamente, cuando Nehemías tuvo que buscar hombres, también nos enseña acá en Nehemías capítulo 7 y versículo 2, y es bueno que lo veamos. Nehemías capítulo 7 dice en el verso 2: mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esto nos habla de gente calificada, no solamente de gente capaz, nos habla de gente calificada, gente que había sido puesta a prueba. Cuando vemos nosotros en 1 Timoteo 3 y Tito 1, los requisitos que están ahí enmarcados se relacionan con la reputación de la persona, con su ética, con su moralidad, temperamento, hábitos y madurez espiritual. Ahora, ¿por qué no es asunto solo de capacidades o habilidades? Porque a veces hay gente que es muy capaz, pero el mundo tiene gente con muchas capacidades y muchas habilidades, pero sin embargo no tienen nada de vida en el espíritu. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando dice acá, a veces basamos, dice el apóstol, a veces o adelantamos juicios basados en habilidades, pero no precisamente espirituales. Algunas de ellas inclusive son falsamente clasificadas como dones espirituales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no se trata solamente de habilidad o capacidad. Definitivamente se trata de una vida en el espíritu. Por eso estamos hablando de hombres, mujeres, estoy generalizando al decir hombres, ¿verdad? Pero gente de Dios que sea sabia, que sea prudente, que sea experimentada. Eruditos, gente que sabe exactamente cómo manejar cada circunstancia, y sobre todo en el punto que estamos, con una mentalidad productiva. Recordemos que en el reino de Dios se permanece dando frutos. En el reino de Dios, todo discípulo tenemos que enseñarle, y no una, sino otra y otra vez. Es en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice el apóstol Pablo. No nos cansemos de enseñar y demostrarlo a través de nuestro ejemplo, que el Señor está levantando hoy discípulos con una mentalidad productiva, gente que produce, llevarlos a una realidad. ¿Qué estás produciendo? En el reino de Dios debemos de producir. Produzcamos. Ese tipo de discipulado es un discipulado definitivamente que va a tener notorio, va a ser notorio, va a ser notable, tendrá por supuesto notoriedad. Eso ¿cómo se logra?
escuchando al Señor, viendo el diseño y llevándolos al abrevadero a todos, mostrando es así como debemos hacerlo. Llama mucho mi atención porque terminamos aquí ya los capítulos y entramos a la conclusión. La conclusión es muy importante. Saber concluir es importante porque Dios llama nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? El trabajo que hacemos para el Señor debe ser un trabajo verdaderamente excelente. Es Dios quien nos enseña a producir calidad en lo que hacemos. Por eso es que no somos buscadores de cantidad. Reproducimos la imagen de Cristo y entendemos que naturalmente, por eso se trata de reproducir, de multiplicarla. No estamos, como dijera en alguna ocasión, no estamos peleados con los números, pero no somos buscadores de resultados. Los resultados van a seguirnos. Cuando el Señor llama a Abraham, lo lleva afuera a ver las estrellas. Le habla a Abraham de que si puede contar las estrellas, él va a poder contar a su simiente. Si puede contar la arena que está a la orilla del mar. Obviamente eso no es posible hacerlo. Quiere decir que Dios sí va a sorprendernos como Misión Cristiana del Calvario. Él ya lo ha dicho. Pero Dios quiere sorprendernos haciendo nosotros algo verdaderamente conforme a su corazón. Un discipulado altamente efectivo. Que lo hagamos de una manera sobresaliente para que el Señor lo multiplique. Qué lindo es que se multipliquen ese calibre de discípulos. La voluntad de Él, de Dios mismo, es que su obra, su iglesia misma prospere y se multiplique. Por eso debemos de reproducir la imagen de Dios, debemos de reproducir su carácter, su naturaleza. Debemos de reflejar y mostrar lo que hay en el corazón de Dios. Por eso es menester que todos hagamos ahora un trabajo más eficiente. El apóstol Pablo, cuando habla de los dones allá en Corintios, luego termina diciendo: procurar los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Los dones tienen que ver con un camino excelente. El usarlos y el usarlos bien dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en un camino excelente. Pero cuando hablamos ya de el carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, el amor, Dios es amor. Estamos hablando de un camino aún más excelente. Es importante entonces que entendamos nosotros que Dios demanda esfuerzo, Dios sí demanda que haya calidad en lo que nosotros producimos. Él nos ha encomendado una tarea gloriosa. Es una tarea, alguien diría titánica, pero es una tarea gloriosa. Y Él es poderoso para hacerlo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Por eso, como dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
estamos ya en este tiempo en donde el Señor va a manifestarse de una manera extraordinaria. Pero es menester que nosotros entendamos que es necesario que nuestro entendimiento permanezca abierto. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos a qué esperanza o cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de los santos. Dice Pablo, no ceso de dar gracias, dice también, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice también, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Efesios 1, 16 al 18. Mis amados, si nosotros realizamos y hacemos el discipulado como Dios quiere que lo hagamos, entonces vamos a poder presentar, o vamos a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Vamos a cumplir el propósito de Dios del por qué Él dejó el discipulado. Recordemos que el discipulado es formativo, no informativo, es formativo. Al discípulo hay que formarlo para que la imagen de Cristo sea formada en él. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso en donde culminamos la etapa de discipulado. Recordemos que cada etapa es importante, sumamente importante. Y al hablar de esta etapa de discipulado, definitivamente es una etapa que va a producir lo que Dios quiere si lo hacemos de la manera en que el Señor lo está demandando también. Así es de que, mis hermanos, no se trata solamente de terminar etapas. Recuerden ustedes, no se trata de libros solamente. Cada etapa, aunque hay un libro para cada etapa, recordemos que en cada libro está contenida la revelación para esa etapa. Y es así como debemos nosotros de mostrarle a los discípulos, que cada libro no lo vean como un libro más o un libro menos. Este ya lo voy a guardar, ya, ¿cuál es el que sigue? No, que veamos a la persona de Cristo en cada etapa. A eso debemos de llevar a cada discípulo, cada ministerio. Nosotros debemos, en el discipulado, en esta etapa, tenemos que ver a Jesús, y tuvimos que haber visto a Jesús en el discipulado, para que nosotros digamos verdaderamente, ¿lo estoy haciendo conforme al diseño o estoy haciendo algo solo por hacerlo? Definitivamente ese es un peligro muy grande, porque a la hora que se multipliquen, se van a multiplicar, o se multiplicarían, mejor lo digo de esta manera, se multiplicarían discípulos deficientes, raquíticos, débiles. Y no es eso lo que el Señor nos ha mandado. Oremos. Padre bueno, muchas gracias por hablar a nuestro corazón y hacernos entender lo que significa también cada etapa que nosotros culminamos, cada etapa que comenzamos y que culminamos. Señor amado, que esta etapa quede clara para cada ministerio y cada discípulo, para hacerlo exactamente como tú lo estás demandando.
Bendigo tu santo nombre y te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y también por lo que harás. Gracias por cada ministerio y por cada discípulo que ha permanecido fielmente durante esta etapa y que anhela, Señor, entrar también a una nueva etapa para seguir conociendo más de tu corazón y viéndote más a ti cada día. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a recordarles a ustedes lo que hacemos luego de cada adiestramiento, y es de que ya para todos debe ser muy natural saber que los comentarios y las preguntas pueden hacerlas en este mismo instante, o también hay algunas que merecen más detalle, más atención, y que no nos permite este espacio o este chat de repente aclararlo de la manera que queremos. Por favor, para eso están allí la dirección de correo electrónico, preguntas y comentarios que ustedes necesiten hacer. Estamos a la orden para poder servirles también. Bendiciones para todos y un abrazo.